Vamos a partir haciendo algunas preguntas. Yo me voy a permitir, si ustedes tienen esta paciencia para aguantarme un poquito, compartir pantalla y exponer allí, proyectar algunas preguntas. Vamos a partir conversando, vamos a partir discutiendo, si ustedes lo quieren, discutiendo en el buen sentido, ¿no? Vamos a partir tratando de responder antes de llegar al estudio en sí preliminarmente qué es lo que pensamos, cómo nosotros responderíamos estas preguntas que voy a lanzar ahora. A ver, si ustedes tienen un poquito de paciencia, está la parte tecnológica que a mí me cuesta un poquito más, ¿ah? Pero yo sé que ustedes tienen paciencia conmigo. Vamos a ponerlo aquí. Ok. A ver, parece. Ahí está. Ok. Ahí hay algunas preguntas. Por favor, si ustedes quieren anotar sus propias respuestas y estén atentos a abrir sus micrófonos también para responderlas desde la perspectiva que nosotros tenemos en estos momentos. ¿Qué puede pasar? Que las respuestas que la Biblia tenga sobre estas preguntas pueden ratificar lo que nosotros pensamos o modificar un poquito o cambiar completamente. ¿Ok? Le vamos a preguntar entonces al principio bíblico que hay detrás. ¿Por qué? Porque los artículos de la fe, los 39 artículos de la fe, están basados íntegramente en la palabra de Dios, son como una especie de planteamiento para entender qué es la verdad, cuál es la verdad bíblica, para no distorsionarlo, para no irnos de un lugar a otro, pero partimos de algunas preguntas. La primera pregunta, y con absoluta confianza, estamos en este ambiente de confianza, entonces vamos a tratar de responderla. La primera pregunta, y cada uno de ustedes, si tiene alguna respuesta, dígala con absoluta libertad, ¿ya? Primero, ¿cuáles son los atributos que tú piensas o las características principales que tiene Dios? Ok, Pauli, por favor. Creo que una difícil pregunta, pero creo en lo personal de que hay una que se distingue por las otras, que es el tema de su santidad, porque Ok, la Biblia repite de que Dios es santo, 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 ok, y creo que eso es importante. perfecto, perfecto. Vamos a ir anotando esto, ¿eh? Ustedes anótenlo también, por favor. ¿Ya? Fiore. Otro de las características de Dios es su amor, es lo que lo hace ser lo que es Dios y Ujú. lo que lo distingue en otras culturas a veces cuando creen, dice, creemos en un poder superior, en algo superior, pero uno de los atributos característicos yo creo que es amor. Perfecto. Ok, excelente, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Pero toma bastante agua. ¿Quién más quisiera responder desde su propia Aló, perspectiva? Sí, aló, sí, sí, aló. sí, sí, Carlito, te escuchamos bien. También dentro de la gran misericordia que tiene, ¿no? Y que cada vez el Señor es un Dios principalmente perdonador. Ok, tiene misericordia. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Rubén, ¿qué otra característica ves tú en Dios? ¿Cuál es un atributo que resalta de él? Perdón, pastor, ¿Sí? perdón. ¿Sí? ¿Cómo responderías tú? ¿Cuáles son algunos o alguno de los atributos o características que más resaltas tú de Dios? Su amor inagotable. El amor inagotable. Muy bien, amor inagotable. Perfecto. ¿Tú, amor? El que lo conoce, todo lo sabe. Ok, eso se llama en teología la omnisapiencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene todo el conocimiento, no se le escapa absolutamente nada. Ok, Mateo. Yo rescato también como la Pauli la santidad porque de ahí se puede desprender la justicia, la ira
eh, al final es como entendemos un Dios tan grande. Ok. Perfecto, muchas gracias. ¿Se dan cuenta de algo? No sé si se dan cuenta de algo, algo interesante. Normalmente cuando a primera, en un primer acercamiento hacemos esta pregunta de cuáles son las características de Dios, normalmente las características que mencionamos son las que nos son más cercanas, que podemos explicar más a partir de la propia experiencia. ¿Se han dado cuenta de eso? A partir de nuestro propio acercamiento a Dios, decimos, bueno, Dios es así, estas son las características principales. Una de las razones por que pocas veces se menciona la característica increíble de Dios, que es un solo Dios, y más aún, un solo Dios en tres personas, porque nos cuesta entenderlo y explicarlo muchas veces. Es una de las características que normalmente no mencionamos, porque es más árido, más difícil de poder explicar, ¿no es cierto? Porque cada una de las características que ustedes mencionaron la pueden explicar muy bien, muy naturalmente. Pero ¿cómo explicamos algo que parecería contradictorio, ¿no es cierto? Un solo Dios, pero son tres personas. Bueno, en filosofía, no voy a hacer una clase de filosofía, solamente para explicarlo, en filosofía hay un principio clave que las verdades que se establecen no pueden ser contradictorias. Entonces, cuando estamos hablando de un Dios en tres personas, un Dios en esencia, que son tres personas, parece que fuera una contradicción, pero no lo es. Lo que es una paradoja. ¿Ok? No es una contradicción. ¿Qué sería una contradicción? Por ejemplo, decir que Dios es bueno y que es malo. O es bueno o es malo, porque eso es una contradicción. Pero cuando estamos diciendo que Dios es un Dios, en esencia es uno, y decimos que es tres personas, no estamos diciendo que hay más dioses, sino que la esencia es uno, pero que las personas que hay en ese Dios son tres. Eso es una paradoja, pero no es una contradicción como lo vamos a ver esta noche. Y desde el principio lo plantea así la palabra de Dios. Ahora, la pregunta siguiente, y después vamos a ir entonces a la Biblia. ¿Cómo pueden el Hijo, el Espíritu Santo ser iguales al Padre, pero distintos a Él? ¿Alguien me lo podría explicar en una frasecita? ¿Es posible esto? ¿Es posible que el Hijo y el Espíritu Santo sean iguales al Padre, pero a la vez distintos a Él? ¿Hay alguna manera de explicarlo? Em, Creo, me corrigen si digo una herejía, por favor, em, son iguales en importancia, son iguales en considerarlos que es deidad, que son Dios, pero son distintos en función. Yo Ok. el otro día lo pensaba para explicárselo a mi sobrino, y no sé si es correcto, pero pensaba en el agua. A mí me lo enseñaron con una manzana y nunca me gustó porque es distinto todo. Pero el agua es H2O en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Siempre sigue siendo H2. Entonces, en mi cabeza se intentaban ponerlo tangible para en algún momento intentar explicarlo a niños. Pero en el fondo es eso, pueden ser iguales en importancia, en valor, en deidad, en que son Dios, pero distintos en rol. Mm. O sea, su composición química no cambia, ¿no es cierto? Ujú. Su estado cambia, como el agua, pero su composición, su esencia no cambia, ¿ok? Muy bien, excelente. No es una herejía, Fiore. Iba a decir algo similar y me acordaba de un texto bíblico cuando Jesús le responde a sus discípulos y les dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, pensando en eso, me imagino que hay muchos versículos de esa forma en la Biblia en que puedan mostrarnos de que son lo mismo, como decía Pauli, en esencia lo mismo, ¿no? Y me encantó ese ejemplo del agua en los tres estados, muy gráfico. Sí, está.
pensando en eso. Yo le escuché a un pastor, no sé si habrá sido chileno, no recuerdo. Fue un estudio, parece, de Adrian Rogers, donde decía que cómo lo podemos entender, porque sí, como dice Andrés, es difícil a veces entender que los tres sean uno, que es como el huevo, decía. Hay una parte que lo cubre al huevo, ¿no? Nosotros miramos su cáscara y es huevo, pero adentro hay una clara y hay una yema. Entonces, ¿qué parte de eso no es huevo? Cada uno tiene una función, pero es huevo. O sea, la clara, si uno lo reconoce, sigue siendo huevo, la yema sigue siendo huevo y la cáscara sigue siendo huevo. Me pareció una manera interesante de poderlo explicar, sobre todo a un niño, creo yo. ¿Alguien más quisiera mencionar algo sobre esto? Recuerda, la pregunta es, ¿cómo puede el Hijo y el Espíritu Santo ser iguales al Padre, pero a la vez distintos a Él? Andrés está... Estoy con la Biblia acá. Estaba buscando en textos originales. Em, Disculpe, hablando en cuanto a textos, no me acuerdo exactamente la cita, quizás usted sí, pastor, cuando explican de que Cristo es la cabeza de la iglesia Ujú. y que nosotros nos sujetamos en el fondo a Cristo, así como Cristo se sujeta al Padre, quien a su vez puso todo debajo de sus pies, como que lo ató a él. Pero él se sujeta, mi punto es que cuando yo una vez leí eso, me sonaba extraño en el sentido de que era la misma, me corrigen si estoy mal, era como la misma palabra de cuando dice que la mujer se sujeta a su marido. Entonces, cuando leí eso me di cuenta que en verdad no era una sujeción de mala, como una sujeción de algo Impuesto. dictatorial, Mm. sino que por el contrario, Dios, o sea, Cristo se sometía a Dios Padre en amor y a la vez Dios Padre había sometido todas las cosas a Él. Y no había, eran distintos roles, pero ninguno era más importante que el otro. No sé si me enredé, pero eso. No, está bien, está bien. Sí, vamos a ir hacia allá. ¿Ok? Mateo. Yo lo escucho caminar. Sí. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Cómo puede el Hijo y el Espíritu Santo ser iguales al Padre, pero distintos a Él? Es que yo sé que es un tema complicado ¿Sí? y a lo largo de la historia se han separado varias ramas de la iglesia por la misma discusión. Em, y cómo explicarlo yo, la verdad no sé si tengo las palabras. Lo que sí sé que creo que en esencia son uno, quiere decir, es un ser, pero en tres personas distinguibles uno del otro, pero aún así sigue siendo un ser, solamente que nuestra comprensión es como un poco complicado. Recuerdo que había visto un video como que lo explicaba y era como que había una misma figura, pero desde un plano podías ver como, difícil hacerlo en palabras, pero es como se ven por separado, aunque son parte del mismo cuerpo, o sea, no del mismo cuerpo, pero del mismo ser. Tres en persona, uno en ser. Ah, Eso es como lo básico, a ver, lo que yo entiendo. ¿alguien más? No sé si Carlitos, Rubén, ¿tienen algún comentario sobre esto? ¿Cómo podemos entender, si es que podemos entender, el hecho de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean iguales, pero sean distintos? Ok, si no hay comentarios, seguimos. Sí. Ya. A ver, vamos a hacer una pregunta que no vamos a responder ahora, pero sí la vamos a responder durante este estudio, ¿no? Surge de aquí, de la
de la existencia de un único Dios en esencia, pero en tres personas, la pregunta si es que Dios puede sufrir. Porque si Dios puede sufrir, la respuesta sería entonces, no es tan Dios como dice ser. Ujú. Porque estaría afectado y limitado por las mismas afecciones ilimitantes que tiene el ser humano. ¿Ok? Si fuera así, ¿cómo sufriría? Si es que sufriría. No la vamos a responder ahora, pero la vamos a estar respondiendo durante este proceso. Quiero que vayamos, por favor, si ustedes tienen su Biblia, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, ¿ya? En el primer capítulo y en el primer versículo. Allí dice, en el principio, en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice en el original o en los textos en hebreo, luego traducido, ¿no es cierto?, al griego y al latín? Literalmente lo que dice es esto. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. El Elohim. La palabra es, la explicación, digamos, es muy sencilla en un sentido. En términos gramaticales, es como decir el dioses. El en un singular, dioses en un plural. Pero el verbo que utiliza el original está afectado por el singular, pero pone un sustantivo en plural. Dice, en el principio creó, cuando uno dice el verbo creó, no dice crearon, está utilizando un verbo en singular, que entonces se sujeta a un sustantivo o a un pronombre que debería ser singular, ¿no es cierto? Él creó o creó él, pero lo que viene a continuación en el texto original es, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Desde el principio, el texto bíblico se está refiriendo a Dios de manera plural. De hecho, más adelante dice el mismo texto, hagamos. Hagamos. Y también dice lo mismo, y Dios, ¿no es cierto? Ahora hace el cambio, en singular, en español. Dios, singular, dice, hagamos, en plural. ¿Se entiende el juego gramatical que existe allí para explicar esa existencia de un Dios en tres personas? Ahora, dijimos que íbamos a empezar a estudiar esta noche los 39 artículos. Y habíamos dicho la semana antepasada que los 39 artículos están divididos en tres grandes secciones. Una sección son los artículos que tienen que ver con la fe universal, los aspectos universales de la fe. El segundo aspecto que tenía que ver con los aspectos más bien reformados o protestantes de la fe. Y el tercero que tenía que ver específicamente con la fe cristiana en su expresión anglicana, que son los últimos. Entonces vamos a empezar por los primeros, los universales. Y el primero de estos, el primero de los artículos de la fe, para definir, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿en qué creemos? Ok, lo define de esta manera. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta naturaleza divina hay tres personas de una misma substancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, noten por favor algunos elementos, ¿ya? Dice, un solo Dios, vivo, verdadero, eterno. Hay un juego en tres conceptos, ¿ok?
Ahora noten esto, sin cuerpo, partes o pasiones. Nuevamente, tres conceptos. De infinito poder, sabiduría y bondad. Tres conceptos. El creador y conservador, dos aspectos de todas las cosas, visibles como invisibles, ahí están unidas en un concepto. En la unidad de la naturaleza divina. Y aquí nuevamente los tres aspectos de tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misma declaración de fe inicial manifiesta estos aspectos tripartitos o triunitarios. Tres dimensiones, si ustedes lo quieren, tres aspectos que expresan esta realidad. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero de dónde sale eso? Bueno, de la palabra de Dios. Yo les voy a enviar para que ustedes lo tengan, y seguramente a Fiore le va a encantar, porque es la explicación que hace Carlos Madrigal de cómo explicamos la Trinidad al Islam, con una serie de textos bíblicos que refuerzan lo que yo les estoy diciendo, que no los vamos a tomar cada uno de ellos, porque evidentemente nos tomaría más de una sola sesión. Por ejemplo, en la eternidad, en cuanto al concepto de eternidad, si ustedes van al concepto de eternidad que define o se refiere al Padre, en Salmo 92 lo van a encontrar. En el concepto de eternidad referido al Hijo, lo van a encontrar en Hebreos capítulo 7, versículos 2 al 3. Y cuando se refiere a la eternidad del Espíritu Santo, lo encuentran en Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Ok? Se los voy a enviar después, porque son una cantidad enorme de textos bíblicos que ratifican justamente lo que estamos diciendo. Pero, junto con la Biblia, y uno de los elementos claves que tenemos que entender, por lo menos de la expresión del cristianismo en su manifestación anglicana histórica, es que la Biblia es la autoridad de fe y reconocemos que quienes estuvieron más cerca del Señor Jesús, y por cierto, lo que nosotros llamamos los padres de la iglesia, tuvieron una lectura muy interesante de qué es no solo lo que decía la Biblia, sino de la práctica de la iglesia a partir de lo que decía la Biblia. Y ellos entonces, estos primeros cristianos de la iglesia primitiva, establecieron credos. Y en esos credos aparecen estos aspectos que son claves. Por ejemplo, el credo de Nicea, que fue escrito en el año 325. O sea, no es invención de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es invención de la Iglesia Anglicana, no es invención de una Iglesia Pentecostal. Esto es parte de los documentos de la Iglesia primitiva. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decían los primeros cristianos? Aquellos que estuvieron más cerca de los apóstoles y, por cierto, que venían del Antiguo Testamento, de los profetas en términos temporales también. Noten lo que decían. ¿En qué creían ellos? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Noten la consonancia y el eco que hace de el primer artículo de la fe de lo que ya está establecido aquí, ¿ya? Los primeros cristianos dijeron también, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. No dice de la Virgen María, ¿ya? Sino de María Virgen, o sea, estando en esa condición, en esos momentos virgen, no que fue permanentemente virgen, no lo dice esta declaración de los primeros cristianos. Y se hizo hombre, o sea, se encarnó, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo, además, sigue extendiéndose, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Okay? Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica, no en el sentido romano, sino en el sentido universal, y apostólica, en el sentido de las enseñanzas de los apóstoles. Ellos, los primeros cristianos, reconocieron esto. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, no hay un segundo bautismo, uno solo. Eso es lo que creían los primeros cristianos. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero o del mundo futuro. Esa era la declaración, la confesión que hicieron los primeros cristianos. ¿Qué surge de ello? A partir de estos textos, tanto de la palabra de Dios, de los credos de los primeros creyentes, que permiten expresar esta declaración, esta primera declaración en un primer artículo sobre la Trinidad o la triunidad de Dios. Que existe un solo Dios, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo es Dios, pero que el Padre no es el Hijo, que el Espíritu Santo no es el Hijo y que el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Se entiende? Ajá. Eso surge claramente. Y de allí entonces vamos a aspectos de lo que mencionaba Pablo y la funcionalidad, si ustedes lo quieren, el rol cumplido. Noten que las tres personas se nos presenta de esa manera la palabra de Dios, y para esto hay que conocer completamente la palabra de Dios, obviamente. El Padre se nos presenta como un Dios trascendente, el Hijo como un Dios inminente, presente, y el Espíritu Santo como un Dios inmanente, no tangible, no tocable. El Padre es el ser, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo la acción. ¿Se entiende la funcionalidad que hay allí? El Padre tiene divinidad, el Hijo tiene señorío y el Espíritu Santo santidad, o trabajan en esa área. El Padre es el origen, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo es el agente en su propio plan, en el plan de Dios. El Padre es el creador, el Hijo es el hacedor, el Espíritu Santo es el formador. El Padre es revelador, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo es la inspiración. El Padre promete, el Hijo cumple y el Espíritu Santo garantiza. El Padre es el Dios de justicia, el Hijo es el que hace la justicia y el Espíritu Santo es el que aboga en el momento de la justicia. El Padre establece sentencia, el Hijo sufre la condena y el Espíritu Santo induce a arrepentimiento para aceptar ese juicio. El Padre establece el plan de salvación, el Hijo es el sacrificio y el Espíritu Santo es la purificación o purifica a quienes ponen su confianza en Él. El Padre es la fuente de amor, el Hijo es la prueba del amor y el Espíritu Santo vierte el amor. El Padre es la reconciliación en sí, se busca la reconciliación con Él, pero a través de la redención del Hijo, en un proceso de regeneración que hace el Espíritu Santo. El Padre es la fuente de vida, el Hijo es la fuente de la resurrección y es el Espíritu Santo el que resucita al creyente. El Padre es misericordioso, el Hijo intercede y el Espíritu Santo consuela. El Padre es poder, el Hijo es el ejemplo en la tierra, encarnado, y el Espíritu Santo nos va capacitando en ese proceso. El Padre es todopoderoso, es el Hijo el autor de milagros, y el Espíritu Santo es el que da ese poder espiritual, que es transmitido por el Hijo. El Padre tiene presencia, el Hijo mora en nosotros, y el Espíritu Santo establece la plenitud de Dios en nosotros. El Padre corrige, el Hijo sustenta, el Espíritu Santo disciplina. Es maravilloso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tremendo, tremendo. Andresito, pásanos todas esas cosas del Espíritu Santo, la diferencia, tremendo. Los dos, envíe por favor todo eso. Estoy digiriendo todavía las cosas. Yo estaba copiando, pero no podía, tremendo. Ok, se los voy a enviar todo, no hay problema, no hay ningún problema. Ahora, ¿alguna pregunta? Porque estamos yo siempre digo, estamos en la introducción, estamos en el avance de esto. ¿Ok? Ahora lo vamos a explicar un poquito. ¿Qué significa todo esto? ¿Ok? Doctor. Sí, por favor, Carlitos. Una pregunta, ¿no? Dentro de lo que he escuchado, cada quien tiene su función, ¿no? En este caso,
cuando Jesucristo sanó al ganadero, como se dice, pues, ¿no? A la persona que estaba con muchos demonios. ¿Organizaron principalmente los tres de ese milagro? Perdón, no entendí bien si fue una pregunta no la entendí bien. No sé si... O sea, ese demonio del ganadero, como yo entendí los tres, ¿no? Cada quien tiene su función, ¿no? Tanto Ujú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ujú. En ese milagro, ¿tan solo involucraron los tres o tan solo el mandamiento de lo que hizo con la palabra Jesucristo? Siempre están involucrados los tres, ya sea por acción, por mandato o por plan, siempre están involucrados los tres. No es posible dividirlos, las tres personas. Las funciones no hacen que sea divisible. Por ejemplo, el excelente ejemplo que daba Pauli, el agua puede estar en estado sólido, ujú, pero la esencia no cambia. Sigue siendo agua, sigue estando conectado a la esencia química del agua. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? Ah, ya, porque mi pregunta era, porque cuando él dijo, yo ordeno, ¿no? Ujú, Ahí es donde vino mi duda, yo ordeno. ajá. Él dijo, ¿no? Yo te ordeno, dije. Entonces, a lo que me refería era un mandato, principalmente de Cristo, ¿no? Claro, de hecho recuerden ustedes qué es lo que dice Cristo. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Ujú. O sea, Cristo está mandando, Amén, amén, ordenando. claro. La acción del Espíritu Santo ejecuta allí, pero es por mandato de Dios mismo, porque hay más que una coincidencia, una esencia en sí mismo, están absolutamente, en inglés se dice en the same page, en la misma página, no hay una desconexión en que uno le manda al Perdón, otro no y el estoy otro piensa escuchando. que lo No va a sé hacer si o no. soy yo perdón, disculpen, no, Ajá. no escuché, pero no sé si es mi computadora. Sí se Escuchamos escucha, esa Fiore. parte. Quizá No, eres tú. tampoco escucho, Pauli. No, de verdad, creo que es mi computadora. Parece porque Sí, la Paula ok. está escuchando bien. Ok. A ver, Pastor, ¿sí? ah, que aquí se me sumó Leo en su recreo y tiene una consulta. ¿Ya? Leo. Pastor, ¿me escucha aquí o no? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, claro, escuchaba parte del primer artículo y personalmente es súper como esencial. Como verdad esencial. Claro. Ujú. El tema es, entendiendo, claro, que los primeros artículos tienen que ver con fundamentos, por decirlo de alguna manera, en común de la fe cristiana. Ujú. Después estos, tengo entendido que van cambiando, ¿cierto? Al final ya son los más específicos. Ahora, podríamos considerar que una persona que no cree en este primer artículo, por así decirlo, Con el primer grupo de o en el artículos. primer grupo de artículos es considerado un hereje Eh, para nosotros. Y claro, claro. A ver, nosotros tenemos un concepto del término hereje como bien negativo, es como un tipo malévolo, ¿ok? Bueno, lo que significa hereje es alguien separado, se separa de estas verdades, ¿ya? Las rechaza, no las acepta. Cualquier persona que no crea en el primero de estos artículos, que no los adscriba, que diga, no, saben que yo creo que Jesús es más que Dios, o Dios es más que Jesús, o está separado, el Espíritu Santo es una energía impersonal, lo que sea, cualquiera de estas derivaciones, pasa a ser una herejía, porque se separa de un elemento Claro. esencial. Es como, a ver, aunque tengamos mucha verborrea en nuestros conceptos actuales como sociedad, cuando las personas dicen, ¿no es cierto?, queremos luchar por los derechos humanos, pero un gran derecho humano es el aborto por el derecho humano de la mujer. Bueno, si estamos atentando contra el primero y más esencial de los derechos, que es el derecho a la vida, el resto de los derechos ya no tiene sentido, ninguno. ¿De qué me estás hablando? Claro, o sea, ¿de qué sirve tener el derecho a la libertad si te matan antes de nacer? Ujú. Ya no vas a poder ejercer el derecho a la libertad, el derecho a la vivienda o al derecho que ustedes quieran.
Cualquier derecho está supeditado a algunos que son esenciales o anteriores. Por lo tanto, podríamos decir que el primer grupo, que es la fe universal, Ujú. sí o sí es necesario tener comunión en eso, y cualquier otro tipo de doctrina sería considerada una herejía. Exacto. Porque para nosotros, por ejemplo, los últimos artículos son más bien exclusivamente de la expresión anglicana de la fe cristiana. O sea, uno puede ser cristiano en comunión plena sin ser anglicano. Ujú. Yo tengo plena comunión con otros hermanos de otras iglesias sin ser anglicanos. Mm, ¿Ok? Pero tienen Pero comunión. tenemos plena comunión en elementos esenciales que son los primarios. Mm, Ujú. Los superiores, estos son como los esenciales. Los primeros, el primer grupo, aquí se define si realmente tenemos comunión o no. Ujú. ok. ¿Ok? Ya. Pregunta refiere se escucha. Pastor, ¿Sí? ¿cuál sería entonces la actitud nuestra ante, por ejemplo, estoy pensando, me corrige si no es así, por ejemplo, los adventistas no creen en el Espíritu Santo como parte de Dios, digamos, ¿no? O los testigos de Jehová que no O creen los testigos de Jehová. que Cristo es Dios, ¿Qué actitud deberíamos tomar nosotros como, evangelizarlo. como cristianos en plena comunión, digamos? Porque, claro, el tema ahí es, no es que ellos no crean en Cristo, por decirlo de alguna manera, A los adventistas. por ejemplo. Ujú. Entonces, Claro. Bueno, eso. ahí surge nuevamente el concepto del ecumenismo. ¿Qué es el ecumene? Es la ampliación de todos los que creen, ¿no es cierto? Pero la comunión, o sea, hacer todos tener algo en común, si no tenemos los aspectos esenciales en común, en realidad no tenemos comunión. Ujú. Por lo tanto, nosotros podemos tener diálogo. Y efectivamente, yo me la juego por el diálogo interreligioso. Yo puedo conversar con un musulmán, puedo conversar con un católico y puedo conversar con un testigo de Jehová. Tenemos diálogo de respeto hacia el otro, de la dignidad del otro, etcétera, etcétera. Dialogar, sí podemos. ¿Ya? Pero yo no podría invitar a un testigo de Jehová a predicar a nuestra iglesia, porque no tenemos comunión en aspectos esenciales. Lo mismo pasa con muy buenos amigos que tengo que son adventistas. Ujú. Porque los aspectos esenciales de la fe no están, no están siendo compartidos. Por lo tanto, no tenemos comunión. Sí podemos tener diálogo. Ahora, hay algunas iglesias que plantean em, ¿cómo se llama esto? Ya estoy como un candidato, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No hay Plantean, verdades esenciales, sino que todas son de una misma línea. claro, o sea, hay algunas iglesias que se plantean con esto de la necesidad del ecumenismo y de hecho algunas veces se ve como nosotros somos malos cristianos porque no somos ecuménicos. Y ellos son buenos cristianos porque son ecuménicos, o sea, tienen comunión con todos. En realidad, nosotros, insisto, podemos tener diálogo, podemos dialogar con las personas, pero no podemos tener comunión. ¿Por qué? Por una razón simple, porque la palabra de Dios dice, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Y si una persona no reconoce a Cristo como Señor y como Salvador, puesta solamente su fe en Él, si uno no reconoce que Cristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo no es el Padre, que el Padre no es el Espíritu Santo. Si partimos simplemente de esa triada inicial, ya estamos definitivamente en aspectos que nos diferencian, no que nos unen. No hay comunión, no estamos en común en algo. Ujú. Ahora, quiero explicar esto de una manera un poquitito más ilustrada, más ilustrativa, no ilustrada, ilustrativa. Un cuerpo tiene muchas partes, ¿no es cierto? Y estas partes se pueden separar. Y es de suponer entonces que también las partes pueden sufrir daño. ¿Ok? Ahora, ¿Dios puede sufrir daño? ¿Podemos dañar a Dios? Si es Dios, si es todopoderoso,
el ser humano no lo podía dañar. ¿Estoy diciendo algo en lo que están en desacuerdo o no? ¿No? Yo estoy de acuerdo con lo que usted Ok. dice. Usando el sentido común y el sentido lógico a partir de la palabra de Dios. Dios no puede ser dañado por el ser humano. Ujú. ¿Cómo o por qué entonces nosotros muchas veces pensamos que, o más que pensamos, entendemos que Cristo estuvo en la tierra y sufrió daños y era Dios? ¿No existe allí una contradicción, teológicamente hablando? Si Cristo era Dios y el hombre lo mató, entre comillas, ¿no es cierto? Lo llevó a la cruz y sufrió y murió, pero era Dios. ¿Cómo explicamos esto? Que el hombre haya matado a Dios. ¿Es posible para el hombre matar a Dios? No. No. Pero es que Jesús, es que Dios se hizo hombre, ¿no? Es lo que dice la Ok. Escritura. Ujú, Y yo creo que en ese sentido, pues, como ser humano sufrió, o sea, ujú, sintió dolor, porque también la Biblia explica que él lloró, que Jesús lloró. Entonces eso habla de emoción, ¿no? Habla de un sentimiento bastante humano. No sé, no sé si he dicho algo así. ujú. Me parece. A ver, efectivamente, la única manera de que Dios hubiese podido Que Dios lo permite. identificarse con el ser humano era encarnándose como ser humano, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que tener harto cuidado, porque algunas personas podrían pensar, bueno, es que entonces eso quiere decir que el médico, para sanar a un paciente, tiene que tener la misma enfermedad del paciente. No, en lo absoluto. ¿Por qué lo hace entonces? A ver, Em, Paula. Tengo varias ideas en mi cabeza, por favor, me van corrigiendo. Ujú, Siento de que por qué tenía que hacerlo, no para tener la misma enfermedad, porque Cristo no pecó, pero ujú, sí necesitaba tener la misma naturaleza para poder ser ese reemplazo, ese canje, por decirlo así, con nosotros. De ujú. yo no voy a la cruz, pero Cristo va. Y Exacto. lo otro, del hacerle daño, comillas, a Dios, acabamos de pensarlo con el Leo, de que en verdad no fuimos nosotros. Dios decidió quebrantarlo. Por lo Ujú, tanto, no es que nosotros hayamos, o la humanidad haya matado a Dios, porque en su esencia Él no muere. Lo que muere es un cuerpo físico humano que por Él vino para hacer la sustitución, básicamente, de nosotros Él. Entonces, en el fondo, nosotros no es que ya dañamos a Dios. Dios mismo lo quebranta, y quebranta, por decirlo de alguna manera, la parte humana. ujú, Pero Cristo no pierde su esencia de Dios. A Él no se le daña su esencia en su deidad. Por ujú. otra parte, si pensábamos en este texto cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, quizás eso es algo distinto. No se daña, pero sí se entristecer, por decirlo de alguna manera. Ujú. Mire, quiero leer un párrafo porque creo que explica muy bien para, para poder entenderlo. Yo por lo menos lo entiendo. Es de Gerald Bright. Dice él lo siguiente. Es un párrafo nada más. Es verdad que el Hijo de Dios vino al mundo para sufrir y morir por nosotros. Sí, eso es verdad. La palabra de Dios lo dice. El sufrimiento y la muerte fueron experiencias que asumió voluntariamente debido a su amor por nosotros y al deseo de restablecer nuestra relación con Dios. Fue precisamente porque no podía hacer esto solo en su naturaleza divina que tomó la naturaleza humana, con la que fue capaz de experimentar nuestro dolor y muerte. Porque si hubiese quedado Jesús como Dios sin encarnarse, no habría entonces experimentado el dolor y la muerte humana. No habría sido un sustituto del ser humano. ¿Se entiende? Exacto. Como cristianos, dice él, creemos que la persona divina del Hijo de Dios sufrió y murió en su naturaleza humana. ¿Okay? No sufrió en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana, y en ese sentido podemos decir que Dios
sufrió y murió en la cruz. ¿Ok? Ahora, queda claro entonces que no fue su naturaleza divina la que sufrió a partir del hecho de que Él comparte su divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, ninguno de los cuales sufrió y murió por nuestros pecados, si bien ambos estuvieron presentes, lo que decía hace un rato atrás Carlos, ambos estuvieron presentes con el Hijo en su extraordinario sufrimiento y muerte. La doctrina de la impasibilidad de Dios, como que a Dios no le interesa, no le importa el sufrimiento humano, no pretende opacar o disminuir la compasión de Dios por nosotros, sino defender la capacidad de obtener la victoria a partir del sufrimiento y nueva vida a partir de la muerte, que es un parámetro bíblico. ¿Ok? Ahora, ese segundo aspecto, que tiene que ver con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con la bondad de Dios, presente en el primer artículo. El primero de estos aspectos, el poder de Dios, subraya que Dios tiene sabiduría, poder sobre todo, incluido el pecado. El pecado no lo puede dañar y no lo puede tocar a Dios, pero también, por lo tanto, los efectos del pecado, la muerte y el infierno. O sea, no tienen mella contra Dios ni contra los suyos. Por eso es que Jesús en Mateo 16 dice, ni las puertas del infierno, o sea, el mayor de todos los males o poderes que uno podría imaginarse, ni eso tiene poder contra su iglesia, porque Dios, en la persona de Cristo, le proyecta el poder divino hacia el ente que es la iglesia. O sea, nosotros estamos en una posición increíble de poder frente al mundo y a todo el mal. Por eso es que Santiago dice, rechacen al enemigo y este huirá de ustedes. Hay cristianos interesantemente que le tienen pavor al demonio y olvidan el poder expresado, proyectado y transmitido por Jesús a través de su espíritu para incluso rechazar al enemigo de Dios. O sea, al mismo diablo, ni siquiera a espíritus chiquititos. ¿Ya? Eso es lo que la palabra de Dios insiste. Entonces, no podemos escapar de la presencia de Dios en ningún lugar, ni aún en el infierno. Creo que prediqué de eso en una ocasión. Dios está en todas partes y en todo el universo, entonces no hay ninguna fuerza que se le podría oponer a Dios. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, las fuerzas del mal no son capaces de actuar a menos que Dios lo permita. A menos que Dios lo permita y durante el tiempo y los límites que Dios lo permita, como en Job, ¿se acuerdan? Ahora, ese poder infinito de Dios, expresado en este primer artículo, el poder de Dios, Dios lo ejerce, pero con sabiduría, o sea, con conocimiento y con bondad. Sí tiene poder, pero efectivamente, ¿recuerdan cuando les pedí que ustedes definieran las características de Dios? La santidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ese amor inagotable, la omnisapiencia de Dios, la santidad de Dios, todos esos aspectos juntos hacen que Dios en su poder actúe de una manera, por ejemplo, misericordiosa, con gracia. No está desconectado, no es contradictorio en lo absoluto. La sabiduría es la característica de que Dios sabe todo, tiene todo el conocimiento y usa todos los recursos a su disposición para cumplir su plan. Entonces, la bondad de Dios es parte de ese aspecto de la virtud moral para cumplir sus propios propósitos. Y como Dios sabe todo, todos sus propósitos son perfectos. Aún los que a nosotros nos puedan permitir sufrir en ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, o sea, conoce todo y es bueno, quiere lo mejor y además de eso, mide, podríamos decir de esa manera, mide cuidadosamente los medios para alcanzar ese fin. Para Dios no, el fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque hay un fin superior, correcto, perfecto, ¿ya? Y los medios no están sujetos a ello, no están presentes los medios. Dios no está fijándose en los medios para llegar al fin, Dios ya estableció el fin. Para el ser humano surge el asunto de los medios, pero no para Dios. Dios es simplemente
es Él no solamente quien creó todo desde el principio, de la nada, sino además que controla todo el universo e incluido todos los aspectos que a nosotros nos podrían parecer más difíciles de poder entender, desde la naturaleza hasta las circunstancias que nos rodean. Por esa razón, les voy a volver a compartir esta imagen que teníamos delante. Por esa razón, tenemos una coherencia en el actuar de cada una de las personas de la divinidad. ¿Te acuerdan este cuadrito que había compartido? ¿Y el otro? Ujú. Montones de aspectos desde el plan de salvación en adelante, siempre, en cada aspecto, siempre están trabajando activamente, coherentemente y conectadamente las tres personas de la divinidad, porque son un mismo Dios. Ujú. Ahora, para ir terminando, Dios está presente a través de su Hijo, a través de su propio espíritu y a través de su misma persona. Porque no se puede separar. No, en el caso de Dios, en un cuerpo las partes se pueden sacar. En el caso de Dios, esto no corre para Dios. No se puede separar, no se puede disgregar. No puede decir, a ver, Jesús el Hijo lo voy a mandar en un viaje, en una misión específica, y yo me voy a quedar lejos mirando en otro lado. La presencia de Cristo esta es la que está expresando y manifestando la misma presencia de Dios allí. Pero en el caso de Cristo, específicamente, asume una naturaleza humana. Y eso es lo que hace que esto sea absolutamente extraordinario. Solo existe, por tanto, concluyendo, un solo Dios. Un Dios solo, verdadero, dentro de una unidad en que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son iguales porque comparten la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. La esencia es la substancia de quien es como el componente químico del agua, tomando ese mismo ejemplo. Por eso es que Dios, cuando le pregunta a Abraham, ¿no es cierto? ¿Quién soy? Yo soy el supremo, el absoluto, una sola esencia. No tiene partes, no es divisible. La esencia de Dios es una fuerza activa, no se desvanece, no se divide, no se desdobla, no puede, o sea, no actúa en un lugar sí, en otro no, no. En cualquier momento está presente porque su sustancia le permite hacerlo, porque esta sustancia es superior a todo lo que nosotros nos podríamos imaginar. Y cada una de las personas de la Trinidad actúa de la misma manera y es capaz entonces de expresar esa triunidad de Dios en cada una de las acciones. No es que Cristo esté desconectado de Dios por un periodo. La diferencia con Cristo es una diferencia temporal donde asume una naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. No se puede desconectar, no es posible experimentar hoy a Cristo sin experimentar a Dios. No es posible tener el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, sin tener a Dios en nuestras vidas. No es que Dios esté allá y el Espíritu acá, es la misma esencia en funciones que son diferentes, como los que ustedes pueden estar viendo allí. ¿Ok? Ni en plan, ni en poder, ni en acción se separan. Ahora, pregunta, comentario sobre esto. Quiero que volvamos a la declaración inicial. La vamos a repetir preguntándonos si de verdad entendemos esto y si estamos de acuerdo. Hay un solo Dios, vivo y verdadero. Es eterno,
sin cuerpo. Quiero explicar algo sobre el cuerpo, ¿no? No es que, a ver, en el sentido del cuerpo que nosotros podemos entender, una cosa divisible, ¿ok? ¿Del cuerpo corruptible? No, del cuerpo divisible. Dios no puede dividirse, ¿ok? En ese sentido está puesto ese enunciado allí para los primeros reformadores anglicanos. Por eso dice, sin cuerpo, partes o pasiones, esas pasiones que pueden ser sujetas en el ser humano o sujetan al ser humano. No es como el ser humano. De infinito poder, infinito, no tiene límites en sabiduría y tampoco tiene límites en bondad. Es cierto lo que decía Carlos en esto. El creador y conservador de todas las cosas, no solamente las creó, también las mantiene hasta el día de hoy. No es que Dios esté lejos. Tanto lo que vemos como incluso lo que no vemos. Lo que Pablo decía, ¿no es cierto? Toda una serie de principados y huestes y potestades celestiales, cosas que nosotros no vemos, están bajo el control y la conservación de Dios mismo. Dios les permite o no, con límites, actuar. Y en la unidad de esta naturaleza divina, en la esencia, en esa esencia hay tres personas que tienen la misma esencia, que además tienen el mismo poder y además los tres son eternos. No fueron creados uno después de otro. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros encontramos a un hermano o hermana en cualquier iglesia, no importa la iglesia que sea, que no crea en esto, entonces estamos frente no a una persona mala, sino a una persona que es un hereje en el sentido de que se separa de la creencia que surge de la palabra de Dios, a la que adscribieron los apóstoles, que enseñaron y que los primeros cristianos desarrollaron para establecer la iglesia. ¿Comentarios o preguntas? Ahora estamos haciendo teología. ¿Qué es teología? Es estudiar de verdad quién y cómo es Dios. ¿Y qué papel jugamos entonces allí? Si entendemos y conocemos quién y cómo es Dios, vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros.